Señoras y señores, muy buenos días. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día a través de este canal IGI Televisión, canal 44. Bueno, y aquellos hermanos que siempre están pendientes a los programas y amigos que también pues nos sintonizan por allí, a ellos yo les damos un cordial saludo. Y la hermana Miriam, pues, debido a sus ocupaciones, no está hoy acá, pero estamos aquí, pues, para llevar adelante el programa y el ministerio que Dios nos ha dado a través del programa Sembrando la Fe. Estamos pastoreando allí en la Villa Crepuscular, la iglesia Sembrando la Fe. Bueno, y ha sido, pues, constante actividad en estos días, y para eso le pedimos a Dios vida y salud para trabajar en su obra. Estuvimos el fin de semana por Acarigua, sirviéndole a Dios allí, tuvimos una vigilia, fue una gran bendición, así que saludamos pues a todos estos hermanos, y hoy vamos a hablar de vigilia también, ya que hay varias vigilias en el estado. Este fin de semana, pues, aquí en la ciudad hay varias invitaciones que nos han hecho en la zona norte, la zona Vía El Trompillo, en Pavia, y el hermano Gabriel, que lo tenemos hoy como invitado especial, uno de los cuatro, porque tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el hermano Gabriel, que también está invitado hoy. Sí. Bueno, denle un saludo allí, hermano, a los amigos, hermanos televidentes. Gloria a Dios. Dios les bendiga a mi hermano pastor, aleluya, que él es el esposo de la pastora Miriam del Nogal. Es una bendición estar en esta bendición de Sembrando la Fe. Estamos otra vez por la fe. Es una bendición estar en este lugar, y Dios nos va a dar una palabra poderosa para todas aquellas personas que necesitan del Evangelio de Cristo. Y tenemos una vigilia poderosa guiada por el Espíritu Santo. Una vigilia, aleluya, de las 7:30 de la noche hasta las 6 de la mañana, muy poderosa, con muchos evangelistas y profetas y adoradores. Esperamos que el pastor, aleluya, Lázaro y la pastora Miriam estén con nosotros en este viernes maravilloso. Así que están invitados todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, y hablando de vigilias, en las vigilias siempre oramos por todas las necesidades que hay en el pueblo de Dios, lo que llamamos la intercesión. Y vamos a hablar algo de qué es la intercesión. Vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Una oración que hace el profeta Daniel. Bueno, Miriam, esta es una Biblia que carga aquí el hermano Gabriel. Una Biblia, bueno, de buen tamaño. Aquí no hay disculpa para que no se pueda ver la letra. Es una Biblia de buen tamaño, es una Biblia familiar. Este es como decía un nieto mío, este hermano es un vivo, ¿no? Es una Biblia de buen tamaño, sí. Bueno, el capítulo 9 del libro de Daniel dice que Daniel ora por su pueblo. Dice, en el año primero de Darío, hijo del rey Asuero, en la nación de los Medos, que vino al rey sobre el reino del Caldeo. Dice, en el año primero de su reinado, pues Daniel miré atentamente a los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en la desolación de Jerusalén en 70 años. Cuando Daniel hace esta oración, se había cumplido una profecía que dijo el profeta Jeremías, que serían 70 años de destierro que sufrió el pueblo judío por no haber obedecido la palabra de Dios, por no haberle creído a los profetas. Están así que a Jeremías lo trataron de loco, intentaron hasta matarlo por decir que eran 70 años de esclavitud que le esperaba al pueblo judío bajo el imperio babilónico. Y cuando Daniel, que era uno de los desterrados, hace esta oración e intercede ante Dios por el pueblo judío. Dice el versículo 3,
Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Entonces, él hace un pacto con Dios e intercede. Más adelante dice allí la palabra de Dios que había el demonio principado del reino de Persa. Se oponía para que la oración no llegara a la presencia de Dios. Cuando habla de este demonio que comandaba millones de legiones de demonios, que se imponían para que no llegara el mensaje de la palabra de Dios. Esto es lo que el que no es cristiano no entiende estas cosas. Lo que dijo el apóstol Pablo, que las cosas de Dios hay que entenderlas espiritualmente, y que el que no las entiende espiritualmente, dice, es como un animal, que un animal no tiene, tiene olfato, tiene una gran inteligencia, pero no sabe que existe un Dios. El animal no sabe eso. Aunque cualquier animal ve 6 veces más de lo que ve un ser humano. Un elefante ventea a una manada de elefantes a 15, 16 kilómetros de distancia. ¿Cómo le parece la inteligencia de un elefante? ¿Sí? Es una bendición. ¿Sí? Entonces, vemos que Daniel hace esa intervención allí de interceder ante Dios por el pueblo. Y ya ahí se acerca el tiempo de cumplir. Se cumple allí, pero entonces empieza el proceso del cumplimiento del tiempo, de que iba a estar el pueblo judío desterrado, pues Dios los envió por 70 años por practicar el paganismo, la brujería, los vicios y cuanto tipo de pecado que Dios abomina, y los mandó allá donde viene el paganismo. ¿Quieren ser paganos? Los mandó para allá donde viene el paganismo. Entonces, para que practiquen el paganismo, entonces de dónde está allí. Y había la brujería, había la astrología, había todas estas cosas allí. ¿Quieren esto? Bueno, los mandó para donde había. Bueno, son cosas terribles, pero que Daniel, donde quiera, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en cualquier pueblo, cualquier caserío, Dios tiene un hombre y una mujer que intercede a Dios para que la obra de Dios se mantenga. Se ha mantenido por siglos, por miles de años, y seguirá, porque la palabra de Dios no pasa nunca. Venga lo que venga, así se oponga el diablo, use el recurso que quiera, no podrán nunca. Mientras haya un pueblo que interceda ante Dios, como lo hizo el profeta Daniel. Y aquí Daniel hace 7 cosas al fin. Ayuna, ora, se vestía de duelo, porque aquello pues lo quebrantaba a él. Bueno, y además de eso, denuncia 18 tipos de pecado por el cual el pueblo había caído. El primero es la incredulidad, la desobediencia a Dios, que no le querían a los profetas. Esa es una de las cosas por la cual Dios había enviado juicio allí. Bueno, y de estos 18 tipos de pecados está de ahí vienen otros más, porque fíjese que una persona que practique un vicio, practica cualquier vicio, practica uno, pero detrás de eso vienen otros más, cometen el mismo pecado en diferentes índoles allí. La incredulidad, el rechazar a Dios, ya al estar rechazando a Dios, está despreciando la bendición que Dios tiene. Y una de las cosas que se manifiesta la obra de Dios es la misericordia en el ser humano. Y cuando Dios tiene una bendición para usted, amigo, hermano, Dios tiene una bendición para ti. Lo que hay que saber canalizar, cómo llega esa bendición. Primero, estar un corazón dispuesto a servirle a Dios. Ayer hablé con un hermano que le prediqué yo hace más de 30 años. Estaba preso, y yo le prediqué a un muchacho joven, estaba preso, y después él me dijo que él anhelaba predicar por
por radio. Y usted que ahora tiene 2 programas diarios en la radio. Después de 30 Gloria. años, claro, tiene varios años allí. El caso es que Dios te va a bendecir como tú desees servirle a Dios. El hermano Gabriel que tenemos aquí es pastor. Un hombre y también actúa como evangelista, como misionero, porque el pastor está capacitado para el misionero también, el evangelista también. Gloria a Dios. O sea, en las cosas de Dios hay 5 ministerios, pero de esos 5 ministerios, tú estás capacitado para ejercerlos todos los momentos. Gloria a Dios. Díganos algo de la intercesión, hermano Gabriel, de la intercesión. Estamos hablando de la intercesión. Ajá, así es. Es algo grande. Dice la palabra de Dios que todo género sale en ayuno, en oración. La intercesión ayuda a liberar y echar fuera. Dice Mateo 18, limpiaremos leprosos, sanaremos enfermos y echaremos fuera demonios. Sí, Señor. Es algo que nosotros en la búsqueda íntima del Espíritu Santo de Dios intercedemos por los demás allí. intercedemos y hacemos liberación y Dios se prepara en nuestras vidas cada día mejor cuando nosotros tenemos ese don, ese poder, la autoridad. Y dice la palabra de Dios que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, segunda de Timoteo 1:7. Así es. La intercesión es algo maravilloso. En la oración está el poder. Así es. En la oración está el poder, hermano pastor. Así es. Y eso es una bendición porque hace tanto tiempo Dios necesitaba hombres como el pastor Lázaro y mujeres como la pastora Miriam y ahora andan juntos en el ministerio pastoral, ministerio misionero, Sí. y ministerio de intercesión, en la oración, en los ayunos, y en el ministerio de intercesión está la vigilia también. La vigilia es importantísimo para la llenura de alimento espiritual para el cristiano del Evangelio de Cristo. Es algo maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Así que saludamos a esa adoradora de coro pentecostales que le hace daño al enemigo. Cuando canta la hermana Miriam en esos coros pentecostales, el diablo huye también. Esa es una manera de intercesión también, por medio de los coros y las adoraciones. Algo maravilloso. Bueno, y le pedimos la oración al pueblo cristiano por esas actividades, pues tenemos una invitación para Pavia también. Para la otra semana tenemos una invitación a Pavia, no sé si 2 o 3 días predicar por allí. O sea, tenemos invitación por todas partes porque para eso estamos, para servirle al Señor. Es un ministerio grande y tienen ya ustedes tienen en el ministerio los 5 ministerios: el apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, y 6 ministerios porque ahora viene el misionero. Aparte de los 5, el misionero, imagínate, donde quiera Dios lo ha llamado y ahora que le toca gira por cualquier parte, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Tenemos una invitación para Sanare. Hace 33 años estuve trabajando en Sanare. Repartí 5,000 Biblias en un año. Santo. En todos los caseríos del municipio Andrés Eloy Blanco. Y doy gracias a Dios que hoy en día cada caserío tiene una iglesia. Gloria a Y Dios. uno de esos caseríos es un caserío que llaman Chamisa. Vamos a estar por allí visitando a esos hermanos, tenemos una invitación y bueno, eso es parte del fruto que hemos visto al trabajo de más de 30 años. Como dice Eclesiastés capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Y cuando habla de las aguas se refiere a la humanidad. El pan es el sueldo, lo que invertimos en la obra de Dios. Nada de eso es perdido. Eso lo vemos en el futuro. Y como repito, repartir 5,000 Biblias en un año en todo lo que es el distrito. Hoy en día doy gracias a Dios de que cada caserío, es muy poco el caserío que no tiene una iglesia establecida allí. Es una bendición de Dios. ¿Sí?
¿Están ubicados dónde, pastor? Allá en la villa, ¿cómo se llama la iglesia? Donde están pastoreando. La iglesia se llama Sembrando la Fe, en la letra D, número 27. Un ministerio grande que nació ahí. Todo lo que quieran congregarse en la iglesia Sembrando la Fe es una bendición. También allá en la Roca de Cristo, carrera 2, aleluya, al final de la quebrada, ahí está la iglesia pentecostal, apostólica y profética, la Roca de Cristo. Están invitados para allá, para la gran vigilia, y también los días domingos estamos dándole comida espiritual y comida natural. Amén. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inversiones Ramos HT. Tenemos todo para su vehículo. Marcas originales, bujes, muñones, terminales, ballestas, amortiguadores, aspirales, crucetas, guardapolvos, gomas y mucho más. Inversiones Ramos HT. En la calle 41, entre carreras 30 y 31. Inversiones Ramos HT. Atendido por David Ramos y su personal. Ven, te esperamos en Inversiones Ramos HT. Ah, y contamos con punto de venta. Inversiones Ramos HT. Te pone a rodar en grande. Ediciones. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás.
himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Bueno, y continuamos con el programa Sembrando la Fe a través del canal Isis Televisión, canal 44. Y bueno, y lo que hablábamos sí, con el hermano y también de la vigilia, la vigilia que tiene el hermano Gabriel en su iglesia, La Roca es Cristo llama la iglesia. La Roca es Cristo. Sí, La señor. dirección es Carrera 2. Carrera 2 entre calle 8 y 9, al final de la quebrada. Ahí mismo estamos. Pueden llevar a los niños, pueden llevar a todo el que quiera, los enfermos, los paralíticos, los endemoniados, todos los que tengan enfermedades graves. Ahí van a quedar libres y sanos por el poder de Cristo Jesús. pueden llevar niños allí para orar por ellos también. Y quiero decirles que en una oportunidad el hermano nos invitó a la iglesia, tuvimos una vigilia, y resulta que estábamos nosotros ahí y había unos brujos haciéndonos brujería en la parte de afuera, ¿no? Y estos brujos se convirtieron después. Se convirtieron... Para que sepa que el poder de Dios no lo supera ningún poder, porque la oración, Dios es el dueño del poder. El enemigo tiene un poder, pero un poder limitado, y esto si tú se lo permites. Si tú no permites que el enemigo no intervenga en tu vida, lo rechaza, lo reprende en el nombre de Jesús, y lo puedes hacer, porque Dios te da poder, porque el dueño del poder es Dios, ahí no lo supera nadie. Unos brujos, nosotros en la vigilia y ellos fumando tabaco en la parte afuera, y resulta que no se pasaron una semana o 15 días por ahí que se llegaron echando el cuento a arrepentirse de lo que habían hecho. Así que vamos a esta mañana a tratar un tema muy importante, un estudio, espero que analicemos y aprendamos con eso. El tema se llama... predicando con el poder de la palabra de Dios. Amén. Bueno, y vamos a darle oportunidad, hermano, que es un estudio muy importante para que aprendamos algo más en esta mañana. Gloria a Dios. Padre, Señor, mi Señor Jesucristo, Espíritu Santo, aquí estoy delante de tu presencia, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, que haga y toque los corazones allá lo más profundo y parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento del corazón de cada creyente y de cada persona que no sea creyente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Palabra de vida y no de muerte. Amén. Dice el tema, predicando con poder, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra sagrada, la palabra bendita. Y tomen nota, el que esté tomando nota, allá agarre su cuaderno, su lapicero. En 1 Corintios capítulo 1, 21, aleluya. 1 Corintios capítulo 1, 21. Es algo grande esta palabra. Dice la palabra de la siguiente manera: pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, dice la palabra. Quiere decir que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, pero mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una tremenda palabra. Y confirmamos esta palabra, aleluya, en Marcos 16, 20. Vamos a confirmar esta palabra en Marcos 16, 20. Dice lo siguiente. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes
ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. El predicador tiene que ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. El predicador debe predicar y esa palabra debe partir el alma, entrar al espíritu, entrar a los tuétanos, a las coyunturas del ser humano, de aquellas personas que reciben la palabra guiada por el Espíritu Santo. Y muchas personas, aleluya, le llaman locura, pero Dios lo dice por la locura de la predicación del Evangelio de Cristo, aleluya. Es una de las tareas más importantes del ministro que predica, del evangelista, del misionero, del maestro, del pastor, del apóstol, del profeta. Esa es una tarea grande e importante de ese ministro de la predicación. Y ese ministro debe enseñar la palabra, que esa palabra toque el corazón de esas personas. El éxito del ministro depende de una gran medida del éxito de su predicación. Esto es tan importante porque la Biblia dice que este es el método de Dios para salvar a la humanidad, dice la palabra. Es por el medio de la predicación que la fe es despertada en los corazones de los hombres y mujeres. Por medio de la predicación entra la fe. Por el oír la palabra de Dios entra la fe. Aleluya. Entonces esta palabra va a tocar los corazones de la humanidad. Y esa predicación lleva al ser humano a tener la fe. Aleluya. Esa fe despertada en esos corazones de los hombres para poder creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Aún lo sobrenatural no es activado a menos que primero prediquemos la palabra de Dios por la Sagrada Escritura. El arte de la predicación no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere ese estudio, requiere práctica y requiere perseverancia, pero requiere también la guianza del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Querido hermano, en la palabra, tomen nota ahí, segunda de Timoteo, aleluya, capítulo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. Dice la palabra de la siguiente manera, y es bendita, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra. Imagínate, ahí está diciendo el Señor que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Predique la palabra. Dios nos manda a predicar la palabra. ¿A quién? Al maestro, al misionero, al profeta, al evangelista, al pastor, el apóstol y también al nuevo creyente. Aleluya. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice la palabra, aleluya, teniendo comezón de oír, aleluya, se amontonarán maestro conforme a su propia concupiscencia. Escuche bien, se amontonarán maestro, aleluya, conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? A su propia voluntad, y no es de Dios. A su propia voluntad hay maestros, hay predicadores a su propia voluntad. ¿Qué quiere decir? Con su propia concupiscencia, su propia voluntad, su propio deseo de la carne. No, y lo que dice ahí, al predicar la palabra, no habla de religiones, sino la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y se apartarán de la verdad, aquellos maestros de su propia concupiscencia, se apartarán de la verdad y el oído de y se volverán a la fábula. Tremenda palabra. ¿Qué quiere decir? Aquellos maestros que conforme a su propia concupiscencia, a su propio deseo de la carne, se apartarán de la verdad. De la palabra de Dios se apartarán el oído y ellos apartarán la verdad
¿verdad? Que es la palabra de Dios de su oído. Y se volverán a la fábula. Sí, porque por eso no entienden, para ellos el que de esto es locura, porque es algo es un misterio, pues. Un misterio y es algo espiritual, que ellos no, como no lo viven, no lo entienden. Aleluya. Así es. Entonces, por eso es que nosotros debemos andar por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, aquí hay una presencia grande, sarrabaquí, aquí a Bayasam. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, la palabra no va a partir el alma del que está ahí en la televisión. No va a entrar allá al espíritu, no va a entrar a los tuétanos, no va a entrar a las coyunturas, ni va a entrar al corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que se está diciendo hoy va a partir el alma, va a partir el espíritu, va a entrar a los tuétanos, a lo más profundo y a las coyunturas, y también va a quedar grabado en el corazón de las personas que nos están viendo por televisión. Así es. Es un tema maravilloso, predicando la Sagrada Escritura, con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Pasión, guiado por el Espíritu Santo. El deseo, lo que le decía de este hermano que tiene 2 programas en televisión, en la radio diario, y entonces hace más de 30 años él anhelaba, y decía que no tenía cómo, un muchacho joven no tenía cómo pagar, y un locutor le regalaba 10 minutos de su programa para ponerlo a predicar, y él se alegraba con esos 10 minutos. Ahora son horas. Aleluya. ¿Por qué? Porque él anhelaba eso, predicar la palabra de Dios a través de la radio. Tenía en su corazón y tiene en su corazón el denuedo. Denuedo es la pasión de llevar su mensaje. Dice la palabra de Dios, aleluya, que nosotros debemos redarguir, ¿verdad? Enseñar la palabra. En 2 Timoteo 3:16. Enseñar la palabra. Y llevar la predicación por la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Y esa palabra te va a redarguir, te va, aleluya, a llevar ese mensaje cuando dice su palabra en 2 Timoteo 3:16, que la palabra es para enseñar. Y esa te va a redarguir. Redarguir, ¿qué significa? Que te va a decir, mira, tú estás haciendo lo malo. Tú estás haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Y te va a libertar, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y predicar es anunciar y proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y tenemos que llevarlo a donde, en todas partes, en público, en el autobús, en los campos donde están yendo ustedes. Ahí toda esa palabra debe proclamarse públicamente de una verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y que lleva a un sentido de urgencia. Y siempre tiene el propósito de provocar un cambio en los oyentes. La palabra tiene que provocar, sarrabaquí, aquí a vaya, samacanda. Tiene que provocar, aleluya, provocar algo y un cambio grande en los oyentes que están en la televisión. Es más que una declaración, es más que un intercambio de ideas, porque esto solo es causa de un cambio en la mente del que está viendo la televisión y el que está escuchando la televisión, mi hermano. No, y hay un hermano que es pastor también, porque el caso es que yo cuando me convertí hace ya para 37 años, yo empecé a trabajar con los presos. Y hay un joven, hoy en día pastorea una iglesia, y resulta que yo lo visito en un calabozo, le regalo una Biblia, y yo me dice que ore por él, porque necesita ir al trabajo, era penoso para él, trabajaba en una dependencia pública. Y entonces yo le digo, ¿por qué estás preso tú? Me dice, por borracho, porque estaba en una fiesta, nos emborrachamos, se formó una riña, y a mí me dieron, y yo también repartí allí golpes ahí, y cayó preso. Entonces, bueno, la Biblia dice, le mostré en Corintios, dice que los borrachos no van para el cielo. Y cuando el hombre leyó aquello, él aceptó eso, o sea, lo que dice la palabra, redarguye. Ese sentido, que aquella palabra, pues, le estaba diciendo la verdad y se convirtió y hoy en día es pastor. Y eso es la palabra que liberta Ajá. a aquella persona y lo limpia de las inmundicias. Y el que oye la palabra es algo que está atento a la palabra. Cuando predicamos, no intentamos, aleluya, cambiar las mentes de los oyentes, sino que esa palabra va a entrar en el corazón de aquellos oyentes, aleluya.
y todo estilo de vida de aquella persona va a cambiar. Y la verdadera predicación bíblica siempre enfrenta al ciudadano, a la humanidad, al creyente con un contenido del mensaje. Una de las grandes crisis de las iglesias modernas de hoy en día es que tenemos muchos llamados predicadores y ellos mismos no están convencidos de lo que están predicando. ¿Qué quiere decir? Lo que están proclamando, porque ahorita muchas iglesias, y no estamos jugando, sino iglesias modernas de hoy en día, aleluya, no viven lo que predican. No están viviendo lo que predican. Entonces, como no están viviendo lo que predican, están dando mal testimonio, entonces no están guiados por el Espíritu Santo, sino que están en su propia carne, cuando dice la palabra de Dios, aleluya, que son maestros que llevan la palabra, pero andan en la concupiscencia, andan en la carne y andan en la fábula. Entonces, aquellas personas no están provocando un milagro, una liberación, no están provocando un cambio total en aquella persona. No, y es un peligro, hermano. ¿Sabe por qué? Conozco una pareja, la mujer muy usada por Dios, y el hombre predicaba también, pero el hombre no, lo que usted dice, no vivía lo que predicaba, y él sintió celo ministerial, o sea que le daba envidia cómo Dios usaba a su esposa. Y entonces, ¿qué pasó? Terminó separándose y la esposa dijo, si te vas, no hay problema, yo sigo el ministerio. Y la mujer sigue predicando y él está descarriado en día por sentir celo de su esposa, por no ayudar a su esposa en el ministerio. Entonces, cuando nosotros estamos en el ministerio, por lo menos el pastor Gabriel Torres está en el ministerio y tengo mi esposa que el Espíritu Santo todo el ratico está con ella. Todo el ratico está activada en ella. Entonces, ¿qué hago yo? Bendigo lo que el Espíritu Santo hace con ella. Entonces, ¿qué hago yo? Busco la intimidad para también tener el Espíritu Santo sin celo, sino que el ministerio debe estar en esa ayuda idónea, en el nombre de Cristo. Bendecir a los que Dios usa en el nombre de Cristo. La predicación, para ser efectiva, primero tiene que haber cambiado el que está predicando. El mensajero que lleva la palabra, para que la predicación sea efectiva, aquella persona debe vivir lo que predica. Es cierto. Debe vivir lo que predica, hermano pastor. Así es. No, y fíjese un caso, ayudar al ministerio, por lo menos el caso la semana pasada, me llama un hermano pastor que le vaya a predicar a su iglesia, y dice, hermano, yo te tengo algo guardado aquí, te tengo ofrenda, te tengo esto. Y usted que le dije, hermano, yo no puedo ir porque tengo una invitación a Carigua. Dice, consígueme un predicador de los amigos tuyos. Y le envié un predicador para allá. Entonces, eso es colaborar con los demás ministerios. Pues, si yo no puedo, pero puedo ayudar a esa persona por medio de otro hermano, debemos hacerlo, porque a eso nos llamó Dios, a trabajar unidos en espíritu y en verdad. Aleluya. Sí. Y entonces debemos vivir lo que predicamos, dice la palabra, y que nosotros debemos vivir lo que predicamos. El mensajero debe estar dando testimonio, debe ser, aleluya, luz delante de las tinieblas. Y me atrevo a afirmar que ni los institutos ni los seminarios pueden enseñar a predicar, sino es el Espíritu Santo que te va a dar la predicación. Y solo puede ayudarnos a usar estos institutos, las herramientas, las claves como predicar, pero sin el Espíritu Santo no vas a hacer nada. Es el Espíritu Santo que te ayuda a entrar en tu ser, en lo más profundo, y te va a decir, santifícate, obedece, sé leal a Cristo, ten fe, intimidad, ayuno, oración, intercesión. Por medio de la oración, por medio de los ayunos, por medio de la intercesión, Dios va a llevar a esa persona a ser un buen predicador del evangelio verdadero de Cristo Jesús. No, y que fíjate, y lo hablamos con experiencia, porque pasamos por un instituto. Sabemos pues cómo es la disciplina a través de un instituto. En instituto, como dice el hermano,
se enseña a cómo dominar pues el ambiente de la palabra, pero el ministerio te lo da es Dios. Y el que te va a usar, y el Espíritu Santo es el que te guía allí, y el instituto te da es la herramienta. ¿Cómo usar el ambiente? Como un obrero. Un obrero no sabe hacer un trabajo y primero hay que enseñarlo para que después él se pueda desempeñar. Así es la palabra de Dios también. Y el Espíritu Santo nos guía a nosotros, aleluya, porque Romanos 8:14 dice, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, seremos verdaderos hijos de Dios. Entonces, el Romanos 8:14 dice, el Espíritu Santo de Dios, quien me puede enseñar, quien me puede capacitar para ser los heraldos de Dios, para este mundo perdido. Quiere decir que nosotros somos los mensajeros de su palabra, del Evangelio de Cristo, los mensajeros que podemos libertar al cautivo, darle vista a los ciegos y libertar al oprimido. Dice la palabra en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti. Dice Lucas 4:18, dice para dar buenas nuevas a los pobres, aleluya. Y dice para sanar al quebrantado de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad al oprimido. Ese es el Evangelio de Cristo, el buen predicador, el buen maestro, el buen profeta, el buen evangelista, el buen pastor, el buen apóstol, el buen misionero. Lleva la palabra por medio del Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros. Sí, conocí a un anciano cuando yo me convertí, el hermano Xavier, y me dio muchos consejos y hoy en día los pongo en práctica. Es un hombre que por más de 60 años ejerció el ministerio. Sí. Así. Vamos a otra pausa y ya regresamos. Inversiones Ramos HT. Tenemos todo para su vehículo. Marcas originales, bujes, muñones, terminales, ballestas, amortiguadores, aspirales, crucetas, guardapolvos, gomas y mucho más. Inversiones Ramos HT. En la calle 41, entre carreras 30 y 31. Inversiones Ramos HT. Atendido por David Ramos y su personal. Ven, te esperamos en Inversiones Ramos HT. Y contamos con punto de venta. Inversiones Ramos HT. Te pone a rodar en grande. Buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Nunca pudiera, mas con Él todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce de rutas. Por eso a Cristo
Cristo vivo. Solo un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Él todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Solo un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Bueno, y continuamos con este tema pues, muy importante. Y bueno, han llegado varios mensajes por allí. Saludamos al hermano Morillo, que se ha comunicado con la hermana Miriam y luego los transmitió el mensaje acá. Así que te bendecimos en el nombre del Señor y gracias por la sintonía y que estás aprendiendo pues algo muy importante a través del estudio que el hermano está dando acá. Y también saludamos a la persona que pide la oración por su nieto que anda trabajando. Y así que lo felicitamos porque esto es de alegría. Ver un hijo trabajando es una alegría para sus padres, pero ver un hijo vagueando, haciendo travesura, eso es tristeza para los padres, según Proverbios capítulo 10 en la Biblia. Así que felicitamos en el nombre del Señor todos aquellos que están enviando mensajes y la sintonía, y al final vamos a orar por todas esas necesidades que los están solicitando. Continuamos con el tema. Bueno, primeramente, antes de continuar con el tema, saludamos a la pastora Gloria, mi esposa, la profeta, que está full sintonía, mi ayuda idónea, también a mi hija Glorimar, y mi nieto Adrián, y mi nieto Ibrahim, que están full sintonía. También a la familia Morillo, que están todas full sintonía ya, Maíta y todas esas personas que están allá, full sintonía, que Dios los bendiga. Me dijeron evangelista, profeta, pastor, maestro, me dijeron todos los ministerios, que Dios les bendiga grandemente y que somos guerreros porque Cristo va a gobernar, aleluya, como guerrero va a gobernar todas las naciones y todos los gobiernos y todas las alcaldías, va a gobernar Cristo Jesús. Así que bendecimos a nuestros hermanos y la hermana Clisbel que está full sintonía, el hermano José Colmenares que está full sintonía. Mira, eso está llegando muchos mensajes en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, seguimos con el tema es predicando con pasión la gran palabra de Dios. Es algo maravilloso, aleluya. Así que vamos al libro, aleluya, el libro de Jeremías, capítulo 23, 18. Todos tomen nota. El libro de Jeremías 23, 18, vamos a hablar del origen de la predicación y el poder de la predicación. Entonces Jeremías 23, 18, dice la palabra de la siguiente manera. Jeremías 23, 18 dice, ¿por qué? Dice la palabra, en forma de pregunta dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Tremenda palabra, ¿ve? Lo vuelvo a leer otra vez. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Y dice más adelante en forma de pregunta, dice,
¿quién estuvo? Dice, ¿quién estuvo? Intentó a su palabra. Y dice, ¿y la qué? Y la oyó. Tremenda palabra, aleluya. Dice la palabra de la siguiente manera. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, el que esté atento a la palabra de Dios que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Dios entrará en su corazón en este día. Hay muchos que están ahí pendientes de la televisión. Dios va a entrar en su corazón. Va a ir más adentro de su corazón, al alma, al espíritu, y va a entrar hasta en los huesos ahí de los tuétanos, las coyunturas, aleluya. Y dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Cuando estamos en la intimidad con el Señor. Jehová significa el Señor. En el secreto de Dios, en la oración. En la oración está todo, pastor. En la oración, el secreto, estamos ahí metidos con secreto con Dios, en la intimidad. Y vemos la palabra de Dios, escudriñamos las palabras de Dios y estudiamos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios, dice, y escuchamos su palabra. Y dice, ¿quién estuvo atento a la palabra? Son aquellas personas que están en la televisión, están atentos a la palabra de Dios de hoy y están escuchando la palabra. Pero también dice la palabra en Jeremías capítulo 23, 22. Copien ahí, Jeremías 23, 22, dice de la siguiente manera. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tremenda palabra. Si la persona está en la intimidad de la gran palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, y ellos ponen por obra la palabra de Dios y escuchan la voz que Dios le va a dar por medio del Espíritu Santo, esa persona, ese predicador, va a llevar la palabra al pueblo. Y ese pueblo va a apartarse de los malos caminos. Porque dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, en Venezuela tienen que apartarse las personas de los malos caminos. 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillaren y oraren y buscaren mi rostro, invocaren mi nombre y se apartaran de los malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, y voy a librarlo del pecado y voy a sanar su tierra. Es un llamado para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, un llamado. Así que, hermano, todos los que están escuchando. Así que, hermano, si te falta por corregir algo, te recomendamos que leas este versículo y lo medites. Segunda de Crónicas. Dios te está hablando allí. Corrige lo que falta por corregir. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillaren, ¿a quién se le van a humillar? A Dios. A Dios Padre que está en los cielos. Así. Aleluya. Y dice, ¿y a quién van a buscar el rostro? ¿De quién? ¿De quién buscará el rostro? Las personas que están ahí en televisión. A Dios, el rostro de Dios. El rostro de Dios. Y oraren. Y dice, invocar el nombre de quién? Del Dios poderoso. Rey de reyes, Señor de señores, el que vino a la tierra, que vino a ser crucificado, resucitado y fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, iban dos personas que también le he predicado, hoy en día pues todos lo han corregido, tenían poco tiempo que se habían convertido y ellos robaban los vehículos, los reproductores, los carros. Pasaron por una calle y había un carro que tenía la puerta abierta. Le dice al otro, mira, está fácil el reproductor. Le dice, un momentico, yo eso lo dejé yo ya. Yo en eso no me meto. Yo he corregido mis errores. El otro lo estaba comiendo que se robaran el reproductor que estaba en el carro. El otro le dijo que no. ¿Por qué? Hermano, había uno que había que corregir. No estaba convertido, estaba arrepentido, pero no convertido. Entonces, son dos cosas.
Arrepentir es una cosa y convertirse es otra cosa. Aleluya. Estas dos personas que son amigos, los conozco. Uno le amonestó al otro, un momentico, yo esto no lo practico, yo dejé de robar y con esto no me meto. Entonces, Y el otro tenía la intención de continuar, pues. Fíjate. en la vieja manera de vivir. Ajá, Entonces tenemos que apartar de nuestras vidas la vieja manera de vivir. eso. Tenemos que apartarnos de los malos caminos y de las malas obras que no le agradan a Dios. Salir de la inmundicia, aleluya. Dice que en la predicación del Evangelio de Cristo, nace en la intimidad con el Espíritu Santo. Y eso trae a mi vida y a todos los que predican el poder. Trae poder. Poder para echar fuera demonios. Sí, señor. Poder para sanar. Poder para restaurar vida. Poder, aleluya, para poner la mano a los enfermos y sanarse. Para libertar al cautivo. Poder para darle vista al que está ciego. Y libertad al oprimido que ha destrezado. Esa intimidad y comunión con Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos autoridad. Mateo 18. Limpiamos leprosos, sanamos enfermos 18. y echamos fuera demonios y resucitamos muertos. Aleluya. No es cualquier cosa. Dice el Señor, Mateo 18, dice, limpia leproso, sana enfermo, echa fuera demonios y resucita muerto, hermano pastor. Sí, señor. Es algo grande. Sí. Nadie que no esté dispuesto a pagar el precio. Nosotros tenemos que pagar el precio. ¿Cómo pagaremos el precio? En la búsqueda continua del rostro del Señor Jesucristo. Fíjense, en el caso una vez visité una familia que me llevaron a orar por ellos, ya que su papá estaba enfermo y se lo dieron al hospital. El médico dio el diagnóstico, llévese a su casa para que muera allá porque ya no tiene salvación. Me buscaron a mí y el hombre estaba inconsciente, man. Y yo me puse al lado de él y leí el Salmo 51 de la Biblia. Yo intercedí ante Dios por esa persona para que despertara el conocimiento y confesara a Cristo como único Salvador. Hermano, y a los 8 días me mandaron a buscar otra vez. Y el hombre dijo, yo no recuerdo que usted estuvo aquí. Me dijeron que había una persona que estaba aquí, había orado por mí. Yo quiero que esa misma oración la haga. Bueno, oré por él y a los 8 días más murió, fíjate. O sea que le volvió el Dios el conocimiento para que se convirtiera. Fue lo que yo le pedí. Señor, no te lleves esa alma así. Y en el hospital del seguro también sucedió lo mismo. Un muchacho joven murió de cáncer. Bueno, ¿y quién hace eso? Eso lo hace el Señor, pero hay que interceder y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. Amén. Así es. Hacer el trabajo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así es. Bueno, saludamos, antes de continuar la predicación, saludamos a la hermana Gregoria. Nos están viendo desde Cabudare, la montaña, allá, más allá de la vaquera. Bueno, Allá estamos saliendo por televisión ahorita, la hermana Gregoria. Saludamos también a la esposa del evangelista y profeta, el hermano Helio, que está full sintonía. Su esposa también está full sintonía. Está llegando al corazón esta predicación. bueno, así que saludamos en nombre del Señor a los habitantes del sector pues, de Cabudare. Bueno, el control técnico sepa que están llegando por allá y tenemos un personal trabajando allí en el control técnico de este canal que hace el trabajo eficiente, gracias a Dios por eso, sí. Así que tenemos sintonía por allá en el nombre del Gloria a Señor. Dios, están llegando muchos mensajes, pero continuamos con esta predicación que está llegando. El que tiene intimidad con el Espíritu Santo tiene poder. Así es. Tiene poder. En la intimidad del Espíritu Santo, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la intercesión, tiene poder para liberar, para sanar, para restaurar y que redarguir y enseñar la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, si vamos a confrontar un mundo que está bajo el control de Satanás, debemos vencerlo por la palabra. Sí, porque muchos la palabra mundo significa creación, Sí. corrupción y destrucción Por Satanás. por Satanás. Así. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar
este mundo que está bajo el control de Satanás por medio de la palabra. Por medio de la palabra. ¿Qué dice la palabra en Mateo 4:9 y 4:10? Dice que el diablo se le apareció a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:8. Se le apareció en los 40 días de ayuno y 40 noches. Mateo 4:8, Mateo 4:9 y 4:10. Y le dijo al Señor, lo llevó al monte, arriba en lo alto, que se viera toda la tierra. Y le dijo, te voy a entregar todo mi reino. Pero es tan abusador que le dijo al mismo Dios, aleluya, que dice, si te me postrara y me adorare, te entregaré los reinos. Y el Señor le dijo por la palabra, y venció a Satanás por la palabra, y le dijo, Mateo 4:10, le dijo, vete, Satanás, solamente a Dios adorará y a Él servirá. Lo puso de esclavo a servirle a Dios allí. Aleluya. Entonces, el mismo Satanás tiene que servir a Dios. Así es, así es. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted tenga esas pruebas grandes en su casa, te recomiendo la palabra Mateo 4 completo. Te recomiendo la palabra en Mateo 4:10. Que cuando el enemigo se te levante, usted en las mañanas y en las madrugadas, en la noche, en la intercesión y en la oración, le va a decir, vete, Satanás, escrito está, solamente a Dios adoraré y a Él serviré. Así es. Aleluya. A Cristo Jesús usted servirá y a Él adorará. Y en Mateo 4 de adelante, 4:3, 4:4, usted le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo Tiene que irse. tiene que irse en el nombre de Cristo Jesús. Así. Bueno, no hay forma que podamos hacerlo en la fuerza de la mente o las emociones del ser humano. No, tenemos que hacer en la presencia del Espíritu Santo. Sí, Señor. En la presencia del Espíritu Santo, no en nuestra propia voluntad, no en nuestra propia fuerza, en nuestra propia mente, en nuestras propias emociones, no. Es en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aunque estas dos fuerzas, dice la mente o emociones, están envueltas. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la mejor. La predicación de poder nace en la oración de intercesión. El poder nace y la presencia y te va a llevar al Evangelio de Cristo con gran poder y gloria por medio de la oración y la intercesión. Y te has preguntado alguna vez, querido televidente, aleluya, te has preguntado alguna vez por qué Cristo no enseñó a su discípulo antes que viniera el Espíritu Santo a predicar, si no le enseñó fue a orar. Es cierto. Es cierto. Antes que viniera el Espíritu Santo, Cristo no enseñó a predicar a los 12 apóstoles. ¿Qué le enseñó? Fue a orar. Ahora. ¿A dónde lo puso a orar? En Lucas capítulo 11 del 2 al 4. No, y en el capítulo 6 de Mateo les prohíbe practicar la religión que ellos tenían. Aleluya. ¿Entiendes? No lo había mencionado aquí, pero ahí está. Léase Mateo Capítulo 6. Ahí está. Les prohíbe practicar la religión que ellos practicaban anteriormente. Y vean, y no le enseñó a predicar, sino a orar. A orar, el Padre Nuestro. Primeramente. El Padre Nuestro. Y Lucas 11, capítulo 11, del 2 al 4 dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día danos hoy y perdona nuestros pecados. Nosotros todos los días tenemos que pedir perdón por los pecados. Sí. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Mas no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Le enseñó tremenda oración. Y ahí está la intercesión. Porque usted se presenta delante del Padre que está en los cielos. Y le dice al Señor, hágase, le dice, venga a tu reino primeramente. Le dice, venga a tu reino. Entonces, ¿a dónde va a venir el reino? A nuestras vidas. No, y una de las cosas que nos perjudica espiritualmente es la envidia, el odio, el rechazo, sentir odio, no perdonar a una persona que haya ofendido a uno. Mire, eso nos perjudica espiritualmente a los dos. Y dice que perdona nuestros pecados. Quiere decir que si usted que está viendo la televisión, usted ha entrado en contienda alguna vez con su esposo o con su esposa o con su familia, usted tiene que pedir perdón. Porque Dios, tú les pides perdón a Dios, Señor, perdóname mi pecado. Quiere decir que
Casi todos los días el enemigo viene por la familia, viene a atacar a la familia. Entonces te tienen que pedir perdón, como dice su palabra. Dice la palabra, venga a tu reino. Entonces en la tierra como en el cielo dice, te va a dar el pan de cada día, pero dice, perdona nuestros pecados. Quiere decir que usted debe pedir perdón a aquella familia que se ha levantado contra ti, así aquellas personas sean las que te han hecho daño. Sí, es cierto. Así sean aquellas personas que te hayan hecho daño. Usted va a dar el primer paso y pide perdón. No se cueste enojado con su esposo, con su familia o con sus hijos. Porque Dios perdona. Y como Dios nos perdona, usted debe perdonar. Porque si tú no perdonas a su hermano aquí en la tierra, tampoco Dios te va a perdonar que está en el cielo. No, y que el enemigo ataca es por allí. Por la familia. Por la familia. Con la esposa le pone en la mente cosas que se la imagina, se les puede hasta mostrar. Le puede mostrar figuras, porque el enemigo es tramposo, él inventa eso. Yo conocí en mi pueblo una vez, lo conocí estando preso a este hombre que era celoso, celaba demasiado a la esposa y venía del trabajo y venía viendo a ver quién conseguía en la casa. Y el diablo le mostró que había una persona al lado de la esposa y llegó y mató a la esposa y después la otra persona no aparece. El diablo lo puso a ver una visión, alguien al lado de la esposa, fíjate. Y entonces cometió un crimen allí. Y él decía, bueno, es que la otra persona desapareció, no lo vi más. Pero son cosas, eso hace el enemigo, porque es un artista para inventar estas cosas. ¿Sí? Pero para eso está la palabra de Dios. Para la palabra de Dios. Y está la oración, Ajá. y la intercesión, la intimidad, el ayuno, la vigilia y la búsqueda íntima con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, todos los predicadores que han sido grandes hombres de Dios, han sido hombres y mujeres de oración. Sí, señor. En la oración. ¿Quiénes pasaban largas horas en la presencia del Señor, buscando la mente de Dios para compartirla con su oyente? Los grandes hombres de Dios. Así. En la búsqueda de la oración y mujeres de Dios. Esta predicación nace como resultado de una fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que haber fe. Abel, en Génesis capítulo 4, habla de la mejor ofrenda. Génesis capítulo 4 habla Abel de la mejor ofrenda. Él buscó la mejor ofrenda para Dios con la fe, y hasta hoy, por medio de la fe, aleluya, hasta hoy ha sido la mejor ofrenda, la de Abel. La de Abel, la mejor ofrenda, por medio de la fe, inquebrantable en la autoridad por medio de la palabra sagrada de Dios. A menos que creamos en la absoluta inspiración de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, no podremos predicar con poder. Lo que trae la convicción a nuestros oyentes es el hecho de que creemos lo que predicamos y vivimos lo que predicamos sin ninguna reserva y con una gran pasión de un denuedo hasta el final de nuestro día, con el primer amor en Cristo, que nunca debe fallar ese primer amor. Usted debe vivir enamorado de Jesucristo por medio de su gran evangelio, los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, y vivir esa pasión, ese denuedo de ser un verdadero creyente, predicador, que viva lo que predica por medio y guiado del Espíritu Santo de Dios con gran pasión. Bueno, y ofrenda significa sembrar en la obra de Dios. Este programa se lleva a cabo, no solamente los demás programas, debido a lo que el pueblo de Dios invierte para predicar la palabra de Dios. Sembrando la fe. Sí, señor. Por eso que se llama sembrando la fe. Sembrando la fe, porque la ofrenda que nos aportan, la invertimos en predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Sí. Y eso explica por qué los predicadores modernos de estos tiempos y liberales no son poderosos en el púlpito. Porque si la materia prima del predicador es la gran palabra, la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo, entonces él tendrá que conocer al dedillo, saber cómo manejarla y creer en su efectividad y estar disponible para predicarla a tiempo y fuera del tiempo. Fuera de tiempo. O sea que para Dios, Él es el dueño del tiempo. Nosotros lo que tenemos que estar dispuestos a eso.
predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo necesitamos? Lo necesitamos para tener poder. Ser predicadores poderosos y ungidos por el Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo, quién sabe qué tipo de palabra necesita cada audiencia por la televisión, por la radio. Y también donde predicamos en las iglesias de templo y morada del Espíritu Santo, y también el templo donde nos congregamos. ¿Y cómo llegar a ese corazón de esa persona? Y el Espíritu Santo te va a poner la palabra que necesita aquella persona. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras palabras son metal que resuena como símbolo, como címbalo, que retiñe. Como un ruido. Como un ruido. Resuena como un símbolo que retiñe, como un ruido, no sirve para nada. Sin el Espíritu Santo no sirve para nada. Pero hoy está el Espíritu Santo aquí en el nombre de Cristo, y hay una presencia grande en el nombre de Jesucristo, y por eso es que le invito a todos los que están enfermos para la gran vigilia este viernes a las 8:30 de la noche. Allá vamos a estar, va a haber un evangelista, un predicador, un misionero, un maestro, un apóstol, van a estar full de guiados por el Espíritu Santo, donde el que va en la silla de ruedas será sanado. El que va con problemas que no puede dormir, con problemas de brujería, será libertado. Y el que va en la consagración de la presencia del Espíritu Santo y quiere que toda su familia le sirva a Dios, también será hecho por medio de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, la vigilia pues la hacemos para adorar al Señor y compartir esas bendiciones en horas nocturnas, en hora de que el pueblo está, como dice, durmiendo. Nosotros siempre estamos en la vigilia alabando y sirviéndole a nuestro Dios y orando pues por todas estas necesidades que hay en el pueblo. ¿Sí? Aleluya. Continuamos en esta predicación. Dice la palabra, el carácter de la predicación del poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, 18 al 21. Tome nota. Segunda de Corintios capítulo 1, 18 al 21. El carácter de la predicación con poder de gloria de Cristo Jesús. Dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 1, 18 y 21. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Silvano y Timoteo, no sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios. Quiere decir que toda la palabra es sí, no hay no, sino que toda la palabra es sí con Cristo Jesús, porque es el único consumador de la fe. Es Cristo Jesús, Padre eterno, Señor de señores, Rey de reyes, y la palabra de Dios, todos nos llevan a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, hasta la vida eterna, en el nombre de Jesús. Ese es el propósito, sí. Ese es el propósito, la vida eterna. La predicación que cambia es una predicación de carácter absoluto. El predicador tiene que estar convencido de lo que está predicando, vivir lo que predica. Ningún predicador tiene derecho a cambiar la palabra de Dios para entretener o complacer los oyentes. ¿Vas a predicar la palabra, vas a entretener a la gente? ¿Vas a complacer a los oyentes? No. Es lo que Dios te diga por medio del Espíritu Santo, que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y va a declarar la palabra. Así sea una palabra de sujeción, así sea una palabra de reflexión, así sea una palabra, pero no es que el oyente te va a pedir, predica esto que yo quiero escuchar esto. No, es lo que diga el Espíritu Santo. Eso. Es la voluntad de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. Así es, así es. Es algo grande, aleluya. Tenemos que eliminar de la predicación el relativismo, pastor. Debemos eliminar el acomodamiento. Debemos eliminar nuestra propia voluntad en la palabra. La palabra de Dios es infalible, es verdadera y es eterna. Cuando se la presentamos al público, no podemos mostrar inseguridad.
mi duda. Debemos estar seguros con la fe de que la palabra es sagrada, que la palabra es libertadora y es sanadora. Y debemos creer, porque yo soy testimonio de que Dios me ha sanado, de que Dios me resucitó, de que Dios me dio la vista, y ve que no estoy utilizando lente ahora. Cada día estoy leyendo ahora sin lente. Antes cargaba unos lentes grandísimos y estaba ciego. Dios me sanó, Dios me resucitó también. Entonces, la palabra de Dios es verdadera. La Sagrada Escritura no es mentira, es la verdad. Hay otra pausa. Sí. Vamos a otra pausa y ya regresamos con el programa Sembrando la Fe. Espíritu Santo de Dios, cuánto te amo, amigo mío. Ayer sentí la vergüenza más grande, me emborraché, amanecí en la calle y un hijo mío me llevó hasta la casa. No había comido junto con su madre, me dijo: papi, tengo mucha hambre. Me había gastado el dinero en parrandas, debes cambiar, estoy decepcionado. No quiero ser como tú cuando grande y repetir la historia de un borracho. No quiero ver a mis hijos con hambre, ni a mi mujer sufrir como mi madre. Me lo decía llorando el muchacho, sentí que mi alma lloraba a gritos y me acordé de mi padre enseguida, que me enseñó desde que yo era un niño que Jesucristo es la luz de la vida. Y recordé que yo estaba apartado, desde hace tiempo fui preso del vicio. Vi que mi hogar estaba destrozado y que debía regresar al camino. Sentí lo que sintió el hijo pródigo, que quiso volver a casa y abrazar a su papá. Y al ver a mi muchacho llorando allí, yo lo apreté entre mis brazos. Quise volver a empezar, sentí que mi alma lloraba a gritos, que mi familia me necesitaba, que podía tener un hogar bonito, que Jesucristo también me esperaba. Cristiano desde que era un niño, me levanté adorando a Jesucristo, porque eso me lo enseñaron mis padres. Pero al crecer me aparté del camino y descarriado busqué otro destino. Para no rendirle cuentas a nadie, me fui de casa, me volví rebelde y le entregué al trago mi alma y mi suerte. Y en mis andanzas conocí a mi esposa, la que ha llorado infeliz casi siempre. La he maltratado y no se lo merece. No he valorado a esa mujer hermosa. Sentí que mi alma lloraba a gritos y me acordé de mi padre enseguida, que me enseñó desde que yo era un niño, que Jesucristo es la luz de la vida. Porque al mirar a mi niño llorando, mi corazón no aguantó la tristeza. Pude ser fuerte y aguantar el llanto, pero su llanto ablandó mi dureza. Sentí que Jesucristo me consoló, sentí su amor en mi alma, sentí deseos de volver.
mi familia y le di el valor. Pedí perdón con el alma y allí me reconcilié y sentí que mi alma lloraba a gritos, que mi familia me necesitaba, que podía tener un hogar bonito, que Jesucristo también me esperaba. Inversiones Ramos HT. Tenemos todo para su vehículo. Marcas originales, bujes, muñones, terminales, ballestas, amortiguadores, aspirales, crucetas, guardapolvos, gomas y mucho más. Inversiones Ramos HT. En la calle 41, entre carreras 30 y 31. Inversiones Ramos HT. Atendido por David Ramos y su personal. Ven, te esperamos en Inversiones Ramos HT. Ah, y contamos con punto de venta. Inversiones Ramos HT. Te pone a rodar en grande. Bueno, y continuamos con el programa Sembrando la Fe a través de este canal 44. Y bueno, saludamos a la hermana y pastora y profeta, la hermana Belkis Pineda. Hemos recibido el mensaje. Así esta tarde pues damos cumplimiento a al pacto que tenemos allí. Así que continuamos con el programa, con este estudio, pues con el hermano estamos llevando este mensaje para el pueblo de Dios. Continuamos. Estamos en este tema maravilloso llamado la predicación con poder, con pasión, con denuedo de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve atrás. Y creemos, por eso cuando un verdadero hombre de Dios expone la palabra de Dios, no debe haber lugar para las negociaciones. Si queremos que la palabra de Dios logre lo que Dios quiere, no podemos hacer negocio con ella, ni por fama, ni por plata. Sí, porque ahí se mete el espíritu de Balaán. Hay que reprenderlo en el nombre de Cristo. Aleluya. La avaricia. La avaricia, sí señor. Así es. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy en este tema, ahora que continuamos, en 2 de Corintios, capítulo 2, 17. Tomen nota ya los televidentes, 2 de Corintios, capítulo 2, 17. Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 2, 17, la palabra es bendita y dice, pues no somos como muchos que me dirán falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos la palabra, no tenemos que andar en la mentira ni falsificando la palabra, sino con la palabra de Dios tiene que ser sincera, tiene que ser verdadera, tiene que ser en obediencia, en intimidad. La palabra de Dios tiene que vivir la palabra y que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo y viene de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Aleluya. No, y el caso de los profetas que hablaban, con el caso de Jeremías. No lo querían escuchar. No, es que le perturbaban. Porque Jeremías estaba en la verdad, lo que Dios le mostraba, mientras que ellos estaban predicando mentiras. En la carne. Sí, señor. Y inclusive intentaron matarlo. Y falsificaban la palabra. Falsificaban la palabra. Y por eso eso es lo que dice la palabra. Quedaron en ridículo allí cuando se da el cumplimiento del destierro del pueblo, que era lo que Jeremías anunciaba. Y ellos decían que no era así, pero se dio cumplimiento a la palabra tal y como Dios lo había mostrado. Aleluya. Sí. Bueno,
El efecto de la predicación está en el cambio. Ocurre en el oyente de la televisión. El último verso de Marco nos da la clase. Marco 16:20. ¿Qué nos da Marco 16:20? Dice la palabra en Marco 16:20, dice lo siguiente. Marco 16:20 dice, si ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. Quiere decir que un predicador tiene que tener poder. Predicar en todas partes, pero tiene que tener poder. La palabra tiene que entrar en las personas, y si aquella persona necesita ser libre, necesita ser sanada, necesita ser restaurada, necesita reconciliarse con el Señor, la palabra va a quebrantar su espíritu y su alma y su corazón. Así es. En el nombre de Jesucristo. Sí. Ahí está la gran palabra, aleluya. Dice que los discípulos salieron, predicaron por todas partes la palabra, tuvieron resultados. Y que los tuvieron, porque la Biblia dice que el Señor confirmaba la palabra con señales que lo seguían. Eso. Tremenda palabra. El predicador enviando, aleluya, y es enviado por Dios, y no está solo, está con el Espíritu Santo, y están con los ángeles que pone el Espíritu Santo, y tiene la promesa del que lo envió, que siempre estaría con él hasta el fin del mundo. ¿Quién prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo? En Mateo 28:20. Nuestro Señor Jesucristo. Estará con nosotros en Mateo 28:20. Hasta el fin del mundo. Anote Mateo 28:20. Y que somos los que seremos salvos. Y entonces, por medio de la palabra de Dios, los pecadores dejarán de pecar. Los que son salvos. Y los endemoniados son librados por el poder del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Y los enfermos son sanados, dice la palabra de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que prediquemos con el poder de la pasión en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 4:31, vean esta palabra, es una palabra profunda. Hechos capítulo 4:31, tomen nota, dice, cuando hubieron orado, vea, primero oraron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó ahí? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh, Sarrabaquía, aquí vaya, Samacanda. Oh, Santo. No es cualquier palabra, dice cuando ellos estaban orando en el lugar que estaban congregados, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros debemos sentir cada momento, cada palabra, la llenura del Espíritu Santo y sentir esa presencia grande, y esa palabra debe tocarte ahí en la televisión, cuando tú estés ahí en la intimidad con Dios, cuando tú estás escuchando la palabra, y debe temblar por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahorita debe estar llenando tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, y entrando a la coyuntura, a los tuétanos, debe estar de lo más profundo, llenando por el poder del Espíritu Santo por medio de esta palabra, y ahora tiembla, aleluya, oh Sarrabaquía, aquí vaya Samacanda, y eres libre, eres sanado por el poder de Dios. Así es. Oh Santo maravilloso. Una de las virtudes indispensables para predicar la palabra de Dios es que debemos producir lo sobrenatural en lo espiritual. Es la virtud de la pasión, del denuedo. Podemos definir el denuedo como confianza, el denuedo y la pasión como confianza, la valentía, la intrepidez, la osadía, el atrevimiento. Puede también significar la libertad de la expresión o la franqueza. El predicador que posee la característica verá la manifestación de lo sobrenatural, del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios te va a usar donde quiera que tú estés. Pondrá las manos al enfermo, liberará al demoniado, sanará y le dará vista al ciego que no tiene a Cristo Jesús. Oh Santo Espíritu de Dios, es tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Así es. Es tu palabra, mi Señor Jesucristo. Esta característica es mucho más importante que ningún entretenimiento teológico. La teología es buena porque te va a dar las herramientas, pero sin el Espíritu Santo no hace nada.
Fue esto lo que distinguió a los predicadores del libro de los Hechos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Aún las autoridades que lo querían amedrentar no podían porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían que eran hombres preparados por Dios, pero observaron el atrevimiento espiritual que poseían al testificar del Cristo resucitado, del consumador de la fe. En el libro de los Hechos, capítulo 5, 13, habla de lo demás. Ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente, porque ellos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles, en Hechos 5:13, los apóstoles entendían muy bien la importancia del denuedo en su predicación, tanto que lo hicieron asunto de oración, hermano pastor. En la oración, aleluya, y con toda la iglesia, en el capítulo 4 de Hechos, ahí en la oración, ellos les preocupaba tanto la persecución que venía en su contra, pero con el Espíritu Santo, la pasión, enfrentaron lo que le seguían, lo que querían hacerle daño, por medio de la palabra, con poder. Eso le daba el poder de Dios, y le pedían a Dios pasión y denuedo para que no se apartara la palabra de Dios en ellos, y declaraban el Espíritu Santo. La Escritura nos da a entender que podemos pedir la pasión de lo alto, el denuedo de lo alto, para predicar por medio del Espíritu Santo con poder. Empezamos a hablar de la importancia de la oración. La oración es la más poderosa. La oración te lleva a la fe. La oración te lleva a la obediencia. La oración te lleva a la santidad. La oración te lleva a libertar al cautivo, al oprimido, y darle vista al ciego. Así es, así es. Es algo grande en el nombre de Cristo. Y cuando oramos, entonces somos llenos del Espíritu Santo y recibimos la pasión de predicar la gran palabra de Dios. Predicar la palabra, y tenemos que llevar el mensaje que toque el corazón de las personas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, 33. Libro de los Hechos, capítulo 4, 33. Y dice, tome nota, libro de los Hechos 4, 33. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y Hechos 14:8 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Quiere decir, con gran poder. Dios quiere que usted tenga el poder. El que quiera creer en Jesucristo como su Creador, su Salvador, que usted crea por su palabra en Romanos 10:9 que Jesucristo resucitó entre los muertos, y hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y debe creer que abundantemente la gracia de salvación caerá sobre ti, caerá sobre los que están viendo la televisión, y como cayó en los apóstoles, caerá sobre ti la gracia de salvación de vida eterna. Y dice Hechos 14:8, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando y confiando en el Señor por medio de la palabra, la cual daban testimonio a la palabra de Dios y de su gracia de salvación de vida eterna, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y dice, el predicador debe poner lo que trae la convicción al pecador guiado por el Espíritu Santo, activar su poder milagroso de Dios y confundir por medio de la palabra y destruir y vencer a Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo vive grandemente. Dios nos dio la autoridad en el nombre de Cristo para vencer al enemigo, hermano pastor. Sí, no, y el caso era la estrategia de la persecución. Habían dos casos ahí, que era en la religiosidad, que había con el fin de que se trancara y quedara frustrada el propósito que Dios tenía, cosa que nunca se va a lograr. Ninguna religión va a poder ser, ningún político, nadie va a trancar los planes que Dios tiene. Pero tenemos que ser como el apóstol Pablo. Ajá. El apóstol Pablo era intrépido, era apasionado, atrevido a llevar el evangelio de Cristo, sí, que cumpla la palabra
que la palabra de Dios habla en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí. Es como una espada de 2 filos, parte el alma. Quiere decir que de 2 filos, parte para allá y parte para acá. Y dice, parte el alma, entra para el alma, parte el alma, para el espíritu, y se mete en lo más profundo de los tuétanos, en las coyunturas y en el discernimiento del corazón de las personas. Quiere decir, queridos televidentes, yo soy testimonio. En el año 2016, rápidamente, un testimonio cortico. En el año 2016 ya se me estaban muriendo los músculos, una enfermedad llamada escaliasis lateral y retinite pigmentaria en la vista, y andaba yo muriéndome, predicando por todas partes. Venía para Bolívar en la iglesia remanente de paz y llevaba el mensaje en Cabudare, allá donde estaba la hermana Gregoria, allá el pastor el Esaú, y también la pastora allá en Cabudare. Aleluya. Allá yo andaba cayéndome, con los nervios muertos, y andaba con los músculos muriéndose. Ya me estaba muriendo, los médicos me daban hasta el 30 de diciembre para morirme. Y Dios, ¿qué hizo? Dios me dio una fe más grande. El médico me decía, yo no puedes ayunar, no puedes vigilar, no puedes orar. Y así mismo oraba, así mismo vigilaba y seguía predicando. Y cruzaba las quebradas, los charcos, y predicando la palabra de Dios. Quiere decir, entonces Dios vio mi perseverancia, mi obediencia, mi santidad. Me dijo, voy a permitir que tú pierdas la vida por un poco de tiempo. Y yo no duré sino 15 minutos muerto. 15 minutos muerto. Cuando ya perdí la vista en la cama, morí instantáneamente, y Dios me mostró el tercer cielo, me mostró la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir, la calle de oro, mar de cristal. Por esa calle vamos a caminar. Y ahí mismo, en esa bendición, estuvo el pastor Gabriel viendo los ángeles que se gozaban, y el Señor me dijo, allá en la tierra te necesitan más, para que lleves tu mensaje por televisión, por radio, por donde quiera que camine, y no te canse, y no vea atrás. El enemigo se va a levantar contra ti, pero usted no le haga caso a lo que diga la gente, que lo que digan los evangélicos, lo que te juzguen. Usted lo que va es con Dios, y que nada más que lo que Dios haga contigo, usted lo va a decir por televisión y lo va a decir por radio. Y Dios llegó y me resucitó, y aquí estoy viendo clarito, aquí estoy rejuvenecido, aquí estoy engordando, aleluya, porque había perdido 40 kilos, y ya me volví a engordar otra vez, y aquí estoy santificado, estoy en la obediencia, vivo con mi esposa, tengo 36 años con mi esposa, santificado, obediente, sujeción, lealtad a Cristo Jesús, y por la fe. Y donde pongo la mano se sanan los enfermos, donde hechos fueran demonios se van, y los brujos se convierten, así como aquella vez en la vigilia que los brujos, le dije al Señor, tráeme esos brujos el domingo, y el domingo vino, y los brujos llegaron ahí y se quedaron libres y se convirtieron. Ahí está la bendición. Y tenemos un ministerio grande de niños y ahora con mucha fe. Habían 4 niños, ahora vamos allá, este domingo llegan como 32 niños, va a ser una bendición de Dios. Entonces viene la bendición, viene la prosperidad. Y aunque el enemigo se levanta, usted le dice en Mateo 4:10, vete Satanás, solamente a Cristo adoraré y a Él serviré. Los niños, trabajar los niños es lo que ha hecho falta en nuestro país, educar a los niños a través de la palabra de Dios. Y yo lo decía en días pasados acá, de que en la cárcel en Río Claro, yo fui a predicar y habían 29 presos. Y Dios me mostró que había muchos jóvenes presos por culpa de sus padres, porque nunca le enseñaron la palabra de Dios. Desde pequeñito. Madres que no saben de las cosas de Dios y tampoco enseñan a sus hijos. Así es que es un deber para nosotros como padres de familia enseñarles a los hijos la palabra de Dios para que no caigan en pecado, no caigan en esta desgracia que hay hoy en día. Entonces muchos jóvenes van a la cárcel por culpa de su papá, por culpa de su mamá. Aleluya. Porque ignoran las cosas de Dios, entonces la ignorancia cae en los hijos también. Entonces, este ministerio que tiene hermano de ahora de trabajar con los niños es muy importante. Lo debemos hacer todos los cristianos que tenemos el compromiso de pastorear, de enseñar a los niños, porque si eso se fuera hecho un siglo atrás, Venezuela fuera otro, tuviéramos una cultura distinta a la que hoy tenemos. Y si creemos, pastor, que Venezuela será la punta de lanza del evangelismo mundial misionero, debemos creer que Cristo gobernará. Empecemos por los niños. Por los niños, la Le juventud. estamos dando
le estamos dando canto, le estamos dando coreografía, le estamos dando danza y le estamos dando que participe todos los domingos y ahí lo llevamos a conocer la palabra. Están conociendo la palabra, de honrar a sus padres, de creer primeramente en Cristo, de obedecer, santificarse, la fe y todo eso. Y primero la leche espiritual y después la comida natural a las 12 del día. Porque aquí hay conocimiento, hay sabiduría, hay ciencia, aquí hay de todo. Sí, esta palabra tan grande que está aquí en la mesa, Sí, una aquí- palabra llena de virtud, Aquí- llena de enseñanza, Aquí se aprende. de bendición. Los que estudian Derecho se guían por la palabra de Dios, porque Sí. aquí están las leyes. Está la palabra de Dios, ahí Ahí, mismo, ahí está todo. ¿Sí? los mandamientos. Mire, pastor, por aquí me está mandando un saludo el pastor Elisaú de la iglesia Luz de la Mañana, ¿Se queda por dónde? en Cabudare. Caudare. Saludos a pastor Elisaú, Sí. mi amigo. No. Allá a la hermana Gregoria, a su pastora, la esposa, que Dios me la bendiga grandemente. Un saludo grande en el nombre de Cristo. Que están full sintonía, bendiciones. Bueno, para el pastor Lázaro también, qué bendición. Y la hermana Miriam. Y aquí dice también, vamos a orar, Dios le bendiga. Pido la oración por el joven Alexander Pérez, pastor, que sus padres murieron. Para que Dios le dé fortaleza. Sí. Bueno, Alexander Pérez, murieron los padres, no Sí. me había enterado de eso. Bueno, eso, quiero decirle, eso lo aprendí yo en capellanía. Ajá. Ese joven está hoy en día una crisis que se llama crisis del rechazo, se llama eso, Ah, en capellanía. Que no quiere caer en cosas malas. Vive en Valencia. No quiere caer en cosas malas. Bueno, que Dios lo guarde y lo libre y sea valiente. Ahí es donde se hace falta la valentía. Sí, pero vamos a echarle una reprendida al diablo en el nombre Sí, de Cristo. Sí, así es. Padre Dios poderoso, te entrego en esta hora a Alexander Pérez, Señor. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que tú me diste el poder, Señor, en el nombre de Cristo, en Mateo 18, para echar fuera demonios. Y le digo ahora en Mateo 4:10, vete, Satanás, fuera en el nombre de Cristo de Alexander Pérez, bajo el poder de la palabra. Mateo 4:10 dice, vete, Satanás, Cristo está. Alexander Pérez a Cristo servirá y a él adorará para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quita, Señor, los malos caminos de él, y que se aparten de las cosas malas, y que le sirva a Cristo como evangelista del Señor Jesucristo. Así es. Amén. Que le sirva al Señor. Y el testimonio que usted daba, en el año 75 yo sufría de los riñones, hermano pastor. Aleluya, Yo gloria a sufría de Dios. los riñones, yo no era cristiano. Yo venía de practicar religión y brujería y cosas de esas. Y yo sufría de los riñones y estaba de guardia y en un sitio estaba solo y tenía un dolor enorme allí. Y le pedí a Dios, Señor, te voy a pedir dos cosas. Y una de ellas es, sáname de estos riñones. Voy a leer el Salmo 38 durante un mes, todos los días a una hora exacta. Si me puedes utilizar en el futuro, que yo algún día te sirvo. Yo no era cristiano, pero me comprometí con el Señor en servirle. Eso hace pues, desde el año 75 acá, ¿Y te sanó? y Dios me sanó. Aleluya. Amén. Dios me sanó, y aquí estamos para servirle. ¿Cuántos años tiene sirviendo al Señor? Oye, ya llevo 37 años. 37 años. Y está vivito y coleando, y ahorita se siente como de 15 años porque está nuevecito recién casado. Y no, Aleluya. Bueno, y para la honra y gloria del Señor, tampoco uso lente. Ahí está la bendición. Así que damos gracias a Dios por esto. de que- Seguimos full sintonía, aleluya. Desde el Bolívar está mandando la familia Parra. Así, Helio y su esposa. Y me dicen que Dios me siga usando en esa palabra grande. Yo también los bendigo y los declaro a ellos evangelistas y profetas del Señor, donde quiera que vayan. Y nunca faltará nada en su casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También oro por mi familia, ya declaro a mi hijo evangelista, Ángel, y a Gabriel evangelista, a Gladys profeta, y declaro esa niña que van a ser la primera hembra que vamos a tener en la familia como nieta, van a ser en bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludo a Jefferson, lo declaro evangelista, también profeta a Bleider, y declaro, aleluya, que Dios va a hacer cosas grandes con mi amada hija Glorimar, aleluya, que es la compastora de la iglesia. La bendigo, que Dios le va a dar su matrimonio de bendición. Así que ha sido una gran bendición. Seguimos, aleluya, aquí está otro mensaje.
Dice bendiciones, Pastor Gabriel, aleluya, y de parte de la familia, José Luis Morillo, bueno, está José Luis Morillo, todos están en sintonía. Otra vez mensaje, que Dios les bendiga grandemente. Ellos están orando mucho, son intercesores. Todos los días a las 3 de la tarde están orando mucho. Ellos están orando mucho por este país, Venezuela, por su familia. Y él declara que serán guerreros y van a gobernar en esta nación. Cristo va a gobernar por medio de la familia cristiana del Evangelio de Cristo. Que bendigo a la familia Morillo. Clivel dice, pastor, necesito que oren por mi nieto para que le vaya bien hoy, que está trabajando. Así que yo declaro, y por su hijo también, por su hijo, que le declaro, y su hija también, que le va a ir bien hoy en el nombre de Cristo Jesús. Ha sido de bendición, aleluya. Allá la hermana Ana Castañeda, declaro sanidad para la hermana Ana Castañeda. Declaro en el nombre de Cristo, Señor, delante de esta televisión y este canal, Señor, aleluya, y también por el programa Sembrando la Fe, declaro sanidad ahora mismo y declaro que Dios va a sanar de la cabeza a los pies a la hermana en el nombre de Cristo Jesús. Y ahorita mismo empieza a ver la sanación y mañana la tendremos en el ayuno y oración. Amén. Aleluya, qué bueno. También aquí tenemos al hermano José Colmenares. Lo declaro que toda su familia le servirá a Cristo. Él se congrega en la iglesia de la Roca de Cristo, está full sintonía. Así que lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. A María Colmenares, a Francisco también, a toda esa familia en el nombre de Cristo Jesús. También la hermana Dalia está full sintonía, el hermano José Luis de Prado de Occidente. Así que le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inversiones Ramos HT. Tenemos todo para su vehículo. Marcas originales, bujes, muñones, terminales, ballestas, amortiguadores, aspirales, crucetas, guardapolvos, gomas y mucho más. Inversiones Ramos HT. En la calle 41, entre carreras 30 y 31. Inversiones Ramos HT. Atendido por David Ramos y su personal. Ven, te esperamos en Inversiones Ramos HT. Ah, y contamos con punto de venta. Inversiones Ramos HT. Te pone a rodar en grande. Bueno, continuamos pues con el programa Sembrando la Fe. Saludamos pues los hermanos y amigos que nos han llamado de Caudare, y quiero decir que Caudare últimamente se están fundando varias iglesias, hermano, y esperamos que se funden más, porque es una bendición que el pueblo de Dios cree, que ese es el propósito, que el pueblo de Dios cree, que cada uno cumplamos el ministerio, el llamado que Dios nos ha hecho de trabajar en la obra del Señor, predicar la palabra de Dios, que las almas se sigan convirtiendo, y allí vendrán las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestro país. De las llamadas, pues llamaron de Prado Occidente también, pidiendo oración de protección de parte de Dios. Bueno, de diferentes sectores nos han llamado, así que vamos a estar orando por esas peticiones, esa necesidad, y por la familia. Tengo un hijo que salió a trabajar llevando una mercancía fuera del país, y hasta ayer pues no se ha comunicado, y hay preocupación en la familia. Quiero decirles que yo tengo un mensaje que Dios me dio a través de un profeta, que dijo que ese hijo mío
va a ser un predicador de la palabra de Dios. Él ya tiene conocimiento de la palabra, pero Dios quiere que ejerza el ministerio. Vamos a estar orando por eso, hermano. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Oramos por la y la familia. autoridad que tú me has dado, Señor, Aleluya. para orar, Señor, por aquellas personas que han pedido peticiones, mi Dios, Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí oro por el hijo del hermano pastor Lázaro, Señor. En el nombre de Cristo, Dios lo va a traer con bien y yo declaro como profeta de Dios que será evangelista, Señor, por las naciones, y yo declaro que Cristo gobernará su corazón, su alma, su espíritu, su mente, y ahora declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ahora en el Prado Occidente, que Dios va a proteger a aquellas familias que están pidiendo protección, Señor, y digo que ninguna arma forjada, ni pistola, ni secuestro, ni robo, le quitará la vida, porque ellos serán para Cristo Jesús, evangelista y profeta del Señor, o maestro de la palabra, o adoradores, y tales adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. En el nombre de Cristo Jesús, declaro cielos abiertos, también declaro arrepentido y convertido todos los venezolanos para Cristo, y declaro proféticamente que Venezuela será punta de lanza del evangelismo mundial misionero para todas las naciones, y Cristo va a gobernar, y Dios va a usar a todos los pastores, evangelistas, apóstoles, y también profetas y maestros y adoradores y nuevos creyentes para rescatar las almas para Cristo, para que Cristo gobierne, y también estarán en el gobierno, también ahí en la alcaldía, en los consejos comunales verdaderos cristianos, y en la presidencia y en todas partes de los cristianos evangélicos que van a gobernar con Cristo Jesús esta gran nación Venezuela. Declaro que Dios va a hacer cosas grandes en el nombre de Jesucristo. Señor, te entrego la vigilia el viernes, Señor, que vayan todos los enfermos, todos los que necesitan liberación, todos los que necesitan consagración. Invitamos al pastor Elisaúl, invitamos a su esposa, invitamos a la hermana Gregoria, invitamos a sus músicos para hacer una vigilia conjunta de reino, que Cristo va a hacer temblar la tierra en ese día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro, Señor, este canal, Señor, bendecido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Este programa Sembrando la Fe, bendecido. Declaro, Señor, que todos los que pertenecen a esta iglesia, la gracia de Dios, Señor, será de bendición para Cristo. También la iglesia de la Roca de Cristo, remanente de paz en Cristo Jesús. También, Señor, restaurando vidas, Señor, libertad a los cautivos, Señor, y también el gran poder de Dios en Cristo Jesús. Y también la iglesia Sembrando la Fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bajo el poder de la palabra. Ahora, si usted está viendo este programa y quiere reconciliarse con el Señor, diga conmigo, diga: Señor Jesucristo, diga conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Necesito recibirte como mi Creador y mi Salvador. Diga: me recibo y te recibo como mi Creador y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te voy a servir hasta el final de mi día, hasta lograr obtener la vida eterna. Si ha hecho esta oración, te invitamos a la iglesia de la Roca de Cristo, o a la gracia de Dios, o remanente de paz en Cristo, o restaurando vida, sembrando la fe, o el gran poder de Dios en Cristo Jesús, y todas las iglesias cercanas a tu iglesia que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Una fe, un bautismo, un Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, y el próximo martes estaremos nuevamente, Dios, mediante la voluntad del Señor, en este programa. Sí. Que Dios les bendiga.